buenos días. Es un gusto nuevamente compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros para iniciar con un momento de oración. Padre, gracias te damos que en este día, como en todos los días, podemos reconocer que dependemos de ti. Necesitamos tu ayuda, tu dirección en comprender tu palabra, tu intención para nuestra existencia aquí en este planeta mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que dirijas nuestros pensamientos, prepares nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada que estuvimos juntos, contemplamos el pasaje en 2 Corintios capítulo 5, que nos hablaba acerca de lo que a nosotros nos constriñe, que es el amor de Dios. El amor de Dios nos ajusta, nos obliga a hacer cosas que capaz no sean de la misma naturaleza que nuestro propio corazón, de nuestra carne. El amor de Dios hace que nos esforcemos en cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial, y esto es algo que nosotros necesitamos, porque si de nosotros fuera, sabemos que nuestras intenciones no necesariamente serían las mismas que las de Dios. Y por lo tanto necesitamos esa fuerza de parte del Espíritu de ajustarnos y de disciplinarnos a actuar como Él quisiera que actuemos. Y esto nos trae al pasaje que hoy vamos a contemplar en 2 Corintios capítulo 5, de los versículos 17 al 21. Espero que todos tengamos nuestra Biblia a la mano y vamos a leer este pasaje el día de hoy. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Posiblemente se hayan preguntado al ver el logotipo de la Congregación Cristiana de Pueblo Nuevo. El subtítulo es Un lugar para todos, y el diseño de este logotipo nace de este pasaje porque sabemos que la mariposa pues es un símbolo de la transformación, un símbolo de la nueva vida. La metáfora tiene que ver con la manera en que el gusano se encierra en un capullo dentro de la cual atraviesa un proceso de transformación resultando en el emergente de una nueva criatura, que cuando abre el capullo sale ya no ese gusano que ingresó, sino una bella mariposa, una nueva criatura. Y es por esto que se eligió este logotipo, para hacernos recordar de la obra que Cristo hace en cada uno de nosotros, quienes hemos aceptado el poder transformativo de Dios a través de su Espíritu en nuestra vida. Esta transformación cambia nuestro parecer, nuestra apariencia ante el resto del mundo. Mientras que antes éramos como un simple gusano, ahora cuando somos vistos por otros,
deberían estar viendo una hermosa creación de Dios, que es aquella persona que demuestra el Espíritu de Dios en su vida. Y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero hay una palabra en el subtítulo, dice, un lugar para todos. ¿Y por qué incluimos esta frase? Porque es importante, como veremos al finalizar este pasaje el día de hoy, que el amor de Dios se extiende hacia todo el mundo. Toda criatura de Dios es la meta de Dios reconciliarlos a ellos con Él. Y es por esto que decimos todos, porque este ministerio de la reconciliación está dirigido a todo ser humano, toda criatura de Dios, sin tomar en cuenta su historial, su pasado, lo que hayan sido o hecho antes, de que puedan atravesar este proceso de reconciliación y llegar ellos también a ser nuevas criaturas en Cristo. Así que examinemos un poco nuestro pasaje el día de hoy. Vamos a reflexionar un poco acerca de qué es lo que es renovado dentro de la persona que, arrepintiéndose de sus pecados, pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, cree en Él para salvación y es entonces que pasa de la muerte a la vida. ¿Qué es lo que cambia? Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 15 y 16, que dice lo siguiente: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos habla acerca de la mente de Cristo. Esto es algo nuevo. Cuando la persona que ha estado acostumbrado a simplemente ejercer sus propios pensamientos, su propia mentalidad ante las situaciones y circunstancias que su vida le enfrenta, entendemos que la persona que ahora, después de haber aceptado a Cristo, posee la presencia del Espíritu de Dios en ellos, debe tener una nueva mentalidad. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Entonces nuestro pensar debe ser diferente. Debe haber un contraste en la manera en que nosotros procesamos información. Debe haber un nuevo filtro a través de la cual nosotros miramos las circunstancias y podemos ejercer una nueva manera de pensar, porque tenemos una nueva mentalidad. También nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21 al 23, que debemos tener igualmente nuevas metas, porque la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador tiene nuevas metas. Y me disculpan que me he equivocado en los versículos listados ahí, no es Filipenses 3, 21 al 23, sino el 20 al 21. Dice así: mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestras metas cambian. Ya no queremos llegar a la madurez, ya no queremos llegar a tener cosas aquí en este mundo, ya no estamos apuntando hacia la jubilación, hacia poder disfrutar los últimos años de nuestra vida
con tranquilidad y holgura. Nuestras metas han cambiado, deben haber cambiado. Ya no miramos, como dice Pablo en el versículo 19, ya no miramos como aquellos cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ya no somos así. Tenemos nuevas metas. Estamos apuntando hacia nuestro destino eterno, nuestra morada celestial. Estamos luchando para llegar a la meta. Pablo le dice a sus lectores que él prosigue a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es algo muy diferente que muchas personas que nos rodean, los cuales aún no han pasado esa transformación. Le preguntamos, ¿hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr? Y posiblemente nos den una lista de sus metas. Terminar la universidad, lograr un ascenso en el trabajo, lograr cierto nivel de éxito, comprar una casa, tener vacaciones, tener un lugar donde se puedan jubilar, etc. Hay muchas diferentes metas que las personas se proponen, pero cuando somos transformados por el poder de Dios a través de la reconciliación con Él, nuestras metas cambian. Estamos mirando hacia la venida del Señor Jesucristo y la transformación de nuestro cuerpo físico para llegar a nuestra morada celestial, donde podremos pasar la eternidad glorificando a Dios para siempre. Y por lo tanto, esto nos trae a reconocer que tenemos también diferentes motivos. Vamos a pasar un momento a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Nuestros motivos deben ser nuevos. 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Si bien es cierto, nuestras metas han cambiado, entonces necesariamente nuestros motivos también tienen que cambiar. Ya no hacemos las cosas para nosotros mismos. Ya no nos levantamos en la mañana, ya no nos movemos a través del día y ya no planificamos nuestro calendario de acuerdo a lo que nosotros queremos. Nuestros motivos ahora son diferentes. La razón por la cual nosotros nos relacionamos con otras personas en nuestro entorno, ya sean creyentes en Dios o no, nuestra meta al interactuar con ellos, con las circunstancias y las condiciones en las cuales nos encontramos, nuestros motivos cambian. Ahora nuestro motivo nuevo debe ser de glorificar a Dios. Es lo que nos debe mover, el glorificar a nuestro Dios. No solamente con nuestro cuerpo, sino también en nuestro espíritu. Muchas personas quieren crear una diferencia, y esto Pablo habla acerca de ellos en el libro de Colosenses, las personas que mutilan el cuerpo y piensan que tan solamente con tal que el cuerpo obedezca las leyes que Dios ha puesto, si es que logro hacer que mi cuerpo se porte bien, eso es la meta, ese es el logro y ese es el motivo. Pero nos enseña aquí en este pasaje que no es tan solamente el cuerpo que tiene que someterse, sino también nuestro espíritu. Este era el problema con los fariseantes, los fariseos en el tiempo de Jesús, que muchos se preocupaban de cumplir la ley de Dios con sus cuerpos. Revisaban su vestimenta el día sábado para asegurarse que no había ni siquiera un alfiler prendido, porque si no, estarían desobedeciendo la ley de Dios, que no debían cargar cosas el día sábado. Y Jesús les recrimina y les quiere dar a entender de que la ley de Dios
está diseñada para atraer nuestro corazón a Dios, no solamente nuestro cuerpo. Y que la ley está establecida para mostrarnos cuál es la intención divina y cuál es el verdadero deseo de Dios. Y por eso Jesús les explica a ellos que si bien es cierto, Moisés había dicho que deberían hacer estas cosas, Él ahora nos está diciendo, y la comparación es donde Moisés habló acerca de leyes que gobernaban la existencia física, el cuerpo. Jesús dice, mas yo os digo, y todas sus enseñanzas y directivas tratan acerca de la actitud del corazón y da el ejemplo del adulterio, el homicidio y otros donde dice, bueno, si anteriormente era suficiente, según la ley de Moisés, que el cuerpo no actúe, yo os digo, dijo Jesús, que aun si en vuestra mente lo estás pensando, ya has cometido la infracción ante Dios. Porque es importante que nuestro motivo también se alinee al carácter y a la actitud de Dios. Y por eso en este versículo nos está diciendo que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero también en nuestro espíritu, el cual también es de Dios. Entonces tiene que ver con nuestras actitudes y nuestros motivos en la interacción con otras personas. Nosotros podemos, por ejemplo, testificar, podemos compartir el Evangelio con una persona. Entonces nuestro cuerpo está actuando como Dios quiere, pero ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos tan solamente porque otras personas nos reconozcan y nos digan, uy, mira, ese fulano es muy emprendedor en predicar el Evangelio. Y si el único motivo es que otros nos reconozcan y nos alaben por ese acto, entonces nuestro corazón y nuestro espíritu no están sujetos a Dios. Entonces, esto va a ser importante cuando llegamos al final de este pasaje, cuando nos habla acerca de cuál es nuestro ministerio hacia el mundo. Es necesario acordarnos de que aún nuestro espíritu debe estar sujeto a los propósitos divinos y debemos querer glorificar a Dios en nuestro espíritu. Entonces, en resumen, todo es nuevo para la persona que ha aceptado a Cristo como Salvador, su mentalidad, sus metas y sus motivos. Ahora, es necesario para poder realmente comprender la figura completa, es necesario ver el origen de la transformación. Tenemos que reconocer que es una iniciativa divina. En el versículo 18 de nuestro pasaje que estamos contemplando el día de hoy, vemos esta frase, dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios. Nada somos sin Dios en este mundo. Nada podríamos haber logrado jamás, ni tampoco en el futuro podremos lograr algo, si no es por el poder de Dios que opera en nosotros. Y es importante que reconozcamos y que demos realmente el reconocimiento a Dios por ser el origen de esa transformación y del ministerio que se nos ha encargado. Fue una iniciativa divina, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de la misma manera nos explica en Romanos capítulo 3 y versículo 24,
de que esto proviene de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios tomó la iniciativa. Nunca debemos olvidarnos que esta obra en nosotros se origina en el poder de Dios, el poder eterno que Él viene ejerciendo desde la eternidad pasada. Iniciativa divina es el fundamento de nuestra existencia y de nuestra funcionalidad en el ministerio que Dios nos ha encargado. Ahora notemos que no solamente es la iniciativa divina que nos mueve, sino que debemos también alinearnos con la intención universal de Dios. Dios tiene un propósito en nuestro universo, en nuestro mundo, en nuestro planeta sobre el cual vivimos. La intención de Dios es universal, es para todos. Versículo 19 nos dice en nuestro pasaje que a través de Cristo, y sería bueno que nos regresemos a ese versículo para poderlo entender en su contexto, Dios habiéndonos dado el ministerio de la reconciliación, ¿qué es ese ministerio? Dice en versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estuvo reconciliando consigo mismo al mundo. Nos expresa la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. La intención de Dios es reconciliar a todos, no solamente unos cuantos, no solamente algunas personas especiales, que muchas veces capaz nosotros empezamos a creer que tenemos algo en especial nosotros mismos, y por eso Dios se fijó en nosotros y nos salvó a nosotros porque somos especiales. Pero la intención universal de Dios nos revela que Él tiene el deseo de que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. No solamente eso, sino que debemos entender que fue la intención original de Dios. Él quiere reconciliar a todo el mundo y lo demuestra en ese pasaje tan conocido en Juan 3:17, porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Desde que se concibió el propósito divino de enviar un Salvador al mundo, fue con la intención de reconciliar a todo el mundo con sí mismo. Por eso mandó a Cristo, para reconciliar, no para condenar, no para mandar personas al infierno. Las personas que van a ser condenados a un castigo eterno lo serán porque rechazaron el amor de Dios. Pero la intención de Dios fue la reconciliación. Todo aquel que cree en Cristo, en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Tristemente, el que rechaza o el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero ¿cuál fue la intención de Dios? La reconciliación de todo el mundo. Esto fue su intención desde un inicio. Y debemos recordar que si nosotros, como sus hijos, vamos a demostrar esa misma mente, vamos a tener que no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestro espíritu, reflejar esa misma intención, la de reconciliar con Dios a todas las personas
que nos rodea. Pasemos entonces ahora a contemplar el encargo ministerial de Dios. En nuestro pasaje de 2 Corintios 5, en el versículo 19, hemos leído que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Este importantísimo trabajo de parte del Espíritu de Dios en el mundo de hoy lo hace a través de sus hijos. Es un encargo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he hablado. Nuestro ministerio es de ir por todo el mundo y reconciliar con Dios a todas las personas dispuestos a aceptar ese mensaje. Cuando miramos a una persona que está lejos de Dios, y noten, voy a tomar un paréntesis acá y hacer nota del hecho de que estamos hablando de producir el arrepentimiento en el corazón humano que se avala de aquella promesa en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este versículo aplica tanto a personas que no son hijos de Dios para una obra de reconciliación a una nueva vida en Cristo, como también a aquellas personas que siendo hijos de Dios han permitido que el pecado penetre su vida y cree una distancia, un alejamiento de la comunión con su Padre Celestial. El Hijo de Dios, no vamos a entrar en el tema profundamente ahorita porque ya se ha explicado en muchas oportunidades, la persona que es Hijo de Dios, que ha aceptado por fe a Cristo como su Salvador, nunca puede desnacerse. El Padre lo sujeta en su mano y es más poderoso que todos y no puede volverse a perder una persona que ya es hija de Dios o hijo de Dios. Pero sí puede perder la dulzura de la comunión con Dios, su Padre, y puede estar lejos como tal hijo pródigo, puede estar lejos de la comunión con Dios. Y es el mismo pasaje reconciliador de 1 Juan 1:9 que los vuelve a traer a la comunión. La confesión del pecado produce comunión con Dios, ya sea para la persona que por primera vez viene a acercarse a Dios para ser reconciliado con Él, o el Hijo de Dios que está andando en pecado, capaz obstinantemente, rebelde a la palabra de Dios en su vida, por quien luchamos aquella misma reconciliación. Estamos buscando que ellos vuelvan a la comunión con su Padre Celestial y puedan disfrutar de andar en luz como Él está en luz. Y por eso en 1 Juan 1:7 dice, si estamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces queremos siempre tener como prioridad, ya sea para una persona que aún no conoce a Dios como su Padre Celestial, o un hijo de Dios que está lejos de la comunión con Dios. Nuestro propósito, nuestro encargo ministerial sigue siendo la misma. Y esto es históricamente cierto, particularmente en esta epístola de 2 Corintios. Pablo está tratando con cristianos en Corinto que se habían alejado de la comunión, algunos voluntariamente, otros por ejercer la disciplina dentro de la congregación cristiana, habían sido puestos aparte para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día de Jesucristo. Entonces, este encargo ministerial abarca a todas aquellas personas con las cuales nosotros vamos a tener contacto. No hay una diferencia entre los que son creyentes y los no creyentes. Si están fuera de comunión con Dios,
nuestro encargo ministerial, el propósito de nuestra existencia debe ser de reconciliar esas personas con Dios. Entonces necesitamos poner el empeño necesario para cumplir esa función. Este es lo que el amor de Dios nos va a constreñir, nos va a forzar hacia ese empeño. ¿Y cuál es aquel empeño? Miremos brevemente en Filipenses capítulo 3, versículo 8, un versículo bastante conocido, la cual Pablo expresa su empeño. Dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo. Nota el empeño ahí en la voz de Pablo. Cuando él escribe, él expresa su compromiso, su dedicación, el empeño que él pone en ejercer su ministerio. Todo lo demás, dice Pablo, es basura. No sirve, no me vale, no le asigno ningún valor a todas aquellas cosas en mi currículo que humanamente me dieran algún realce o me dieran alguna fama. Todo lo considero como basura por amor a Cristo Jesús, mi Señor. El amor de Dios nos constriñe a un mayor empeño hacia lograr la meta a la cual hemos sido llamados. Nuestro encargo ministerial nos encargó ese mismo trabajo de la reconciliación de personas que nos rodean con su Dios. También debemos tener el mismo criterio. Romanos 12, 1 y 2 nos dice que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 Corintios hemos visto que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, es de reconciliar consigo mismo al mundo. Esta es la buena voluntad de Dios, la cual aquí en nuestro pasaje de Romanos 12:2 dice que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es la reconciliación. Y es una voluntad agradable y perfecta, a la cual nosotros tenemos que unirnos. Y el amor de Dios nos debe constreñir a tener el mismo criterio. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que yo considero valioso, a la cual voy a dedicar mi tiempo, mi energía, mis recursos? ¿A qué voy a dedicarlos? A la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Reconciliar consigo al mundo. Y por lo tanto, vamos a producir el mismo fruto. En Colosenses encontramos una expresión muy interesante en versículo 24. Leamos este pasaje del 24 al 29, que realmente al meditarlo vamos a poder comprender lo que encierra este concepto. Versículo 24 de Colosenses 1, mostrando su corazón en cuanto a su ministerio, Pablo dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada
a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Un lindo recuento o reseña de lo que es nuestro encargo ministerial. Es el ejercicio de la voluntad divina que nos ha dado este encargo. La administración de Dios que me fue dada. Luego vemos el empeño que eso desarrolla. Dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es un esfuerzo digno del llamamiento. ¿Qué es lo que quiere alcanzar? La reconciliación a través de la predicación de la palabra de Dios, que debe ser anunciada cumplidamente y va a producir ese fruto, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, no los que nosotros seleccionamos como dignos de escuchar el Evangelio. Muchas personas pensamos, uy, esa persona sería excelente que llegara a ser cristiano. Imagínate cómo Dios podría utilizarlo, que es una gran herramienta. Muchas veces como cristianos nos hemos emocionado muchísimo cuando escuchamos de alguna estrella del deporte, algún personaje que es significativo y tiene mucho reconocimiento a través dentro de la sociedad, dentro del mundo, y escuchamos que, uy, fulano ha aceptado a Cristo, ahora es cristiano, uy, wow, qué maravilla. Sin embargo, si es el borrachito de la esquina, bueno, gracias a Dios que aceptó a Cristo. ¿Por qué reaccionamos con esa diferencia? Es porque estamos pensando con nuestra mente carnal, estamos queriendo mirar a las personas y evaluarlos según nuestro criterio, y Dios no es así. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, y por eso el criterio de Dios es que cada alma le es tan valiosa como cualquier otra, y Él ama a todo el mundo, y su deseo es universal. Es el propósito con el cual Él actuó para ganar y reconciliar consigo mismo al mundo, a todos. Y quiere presentar como fruto perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y entonces debe ser también nuestro anhelo y nuestro compromiso el querer producir aquel fruto. Volvamos en conclusión a nuestro pasaje de 2 Corintios capítulo 5 para poder leer el versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuevamente vuelvo a mencionar el peligro que nos asedia en cada momento cuando nosotros queremos desenvolvernos en aquel ministerio de reconciliación. Va a haber la tendencia de querer actuar en base a nuestro propio criterio, a tomar decisiones en la asignación de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, de manera
que ha sido gobernada por nuestra propia mentalidad. Y tenemos que descartar eso. Tenemos que aprender a tener la mente de Cristo, de ver a toda persona que está alejada de la comunión con Dios, sea hijo de Dios o no, de poner prioridad en reconciliar con Dios a todas aquellas personas para poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto hemos sido nombrados embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo tenemos que servir sus propósitos. Un embajador es enviado a un lugar fuera del país con la intención no de desarrollar su propia agenda, no de que las personas de aquel país lo conozcan a él o que pueda realizar alianzas o tratos con ese país a nombre propio. El embajador es enviado para representar los propósitos y intereses de aquel que lo envió. Entonces, no actúa por sí mismo, no actúa por interés propio, no actúa por criterio propio, no actúa por iniciativa propia. Todo es para reflejar las intenciones y propósitos de aquel que lo envió. Y de esta manera este pasaje concluye con este concepto importantísimo. Nosotros somos embajadores de Cristo, enviados para representarlo a Él ante un mundo que requiere y necesita de reconciliación. Y cuando nos acercamos a una persona que aún no conoce a Dios como su Salvador, debemos estar sumamente interesados y tan solamente interesados en que ellos encuentren la reconciliación con su Creador, que estén enterados de su necesidad como pecador y del amor de Dios, que ha tomado la iniciativa de brindarles la salvación eterna a la cual ellos puedan acceder. De la misma manera, si se trata de un hijo de Dios que está alejado de la comunión con Dios, nuestro único propósito, por lo cual oramos, luchamos, trabajamos, es de lograr que ellos vuelvan la mirada nuevamente hacia el Padre, que como el Hijo pródigo estén dispuestos a arrepentirse de su pecado y volver a la casa del Padre, a los brazos de la comunión con Dios, para poder todos juntos entonces andar en luz como Él está en luz. Este es el ministerio de la reconciliación. Debe ser algo que nos constriñe a todos nosotros a trabajar arduamente hacia la reconciliación de todo aquel que está lejos de la comunión con Dios. Es lindo ver cuánto gozo y alegría produce ese momento cuando el pecador arrepentido clama a su Dios y quienes hemos compartido con ellos el Evangelio sentimos el gozo del Espíritu de Dios por un alma, así igual que el pastor se alegraba por una oveja que logró regresar al rebaño. De la misma manera también nosotros, cuando un alma acepta a Cristo, sentimos ese mismo gozo que siente el Señor Jesucristo, el Padre Celestial y los ángeles en el cielo. Se alegran y hacen fiesta por un alma. De la misma manera nosotros vamos a poder experimentar ese gozo cuando una persona que no entendía el Evangelio de Dios lo comprende, lo acepta y nace de nuevo, nace como hijo de Dios. Igualmente, vamos a poder regocijar cuando aquel hijo de Dios que está caminando lejos de él vuelva su mirada a Jesús, autor y consumador de nuestra fe, deja de lado aquel pecado que le asedia, pone de lado aquellas distracciones y nuevamente establece
la comunión con su Padre Celestial. Debemos regocijar, como dijo el padre del hijo pródigo, hagamos fiesta. Este hijo mío, que estaba lejos, ha vuelto, que estaba perdido, se ha hallado. No seamos como aquel hermano mayor resentido por la reconciliación. Debemos más bien llenarnos de gozo, porque otro hijo de Dios ha vuelto a la comunión con el Padre. Esto es nuestro trabajo como embajadores de Cristo. Y Dios nos ayude a tomar este encargo con seriedad, a poder reflejar no solamente en nuestro cuerpo aquellas acciones que son muy cristianas, nuestro espíritu también debe ser conmovido con ese amor por las almas perdidas, por ese amor por aquellos hermanos que están alejados de la comunión con su Padre Celestial y luchar para lograr la reconciliación con Dios. Padre, queremos darte gracias que nos has encargado este trabajo como colaboradores tuyos de poder lograr la reconciliación del mundo, cuál es tu intención y tu propósito. Gracias te damos por poder comprender que tú amas a todo el mundo y también quieres amar a todo el mundo a través de nosotros. Que nosotros seamos el viaducto de tu amor hacia que los rodea. No para juzgar, no enviaste tu Hijo teniendo todo el derecho de juzgar al mundo. No enviaste a tu Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. De la misma manera nos estás enviando al mundo no para juzgar a los que están lejos de ti, no para juzgar a aquellos pecadores que te desobedecen, ni tampoco para juzgar a nuestros hermanos en Cristo que no están en comunión contigo. No nos has enviado a juzgar al mundo, nos estás enviando como embajadores de tu Hijo Jesucristo para reconciliar al mundo contigo. Ayúdanos a comprender en nuestro espíritu cuál es tu mente, tu deseo y tu propósito. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, espero que nuestro tiempo meditando en la palabra de Dios ha sido productivo y fructífero y esperamos una nueva oportunidad de volvernos a encontrar. Que Dios les bendiga a través de su palabra. Amén.